entró al bosque, como lo hacía siempre. Su perro caminaba a su lado. Pero el encuentro con un venado que tenía un enorme tumor, creciendo en el cuello, fue el comienzo de una pesadilla. En pocas horas, las autoridades acordonaron todo el bosque y prohibieron que la gente se acercara. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Las mañanas siempre habían sido el momento favorito de Michael Harris en el bosque. Mucho antes de que la mayoría del pueblo despertara, antes de que las carreteras se llenaran de autos y las máquinas de la industria comenzaran su estruendo, él salía de su pequeña cabaña con el rifle colgado al hombro y su pastor alemán negro, Ranger, caminando fielmente a su lado. A los 50 años, con el rostro curtido de un hombre que había visto más guerra de la que habría querido recordar, Michael aún conservaba la disciplina de un soldado. Sus botas golpeaban la tierra con paso firme y medido, cada movimiento preciso, sus ojos atentos a cualquier cambio en la sombra más leve. El bosque se había convertido en su santuario, un lugar donde el caos de los recuerdos podía ser silenciado por el ritmo constante del viento entre las ramas de los pinos. No era un hombre de muchas palabras. La guerra le había quitado demasiado, y el silencio se había vuelto tanto su escudo como su compañía. El perro comprendía ese silencio, y juntos se movían como si estuvieran unidos por algo más profundo que la obediencia. Ranger había sido un perro militar, entrenado para detectar explosivos, para proteger a los soldados de emboscadas repentinas. Una explosión en el extranjero lo había dejado marcado, con una pata trasera rígida y torcida, pero el pastor aún caminaba con fuerza y dignidad. El vínculo entre el hombre y el animal no se había forjado en la comodidad, sino en el fuego de la supervivencia. En el bosque, ese lazo no parecía un recuerdo, sino un destino. Michael no se consideraba cazador en el sentido en que la mayoría usaba la palabra. Su padre le había enseñado mucho tiempo atrás que cazar no era conquistar, sino mantener el equilibrio. Solo se tomaba lo necesario, ni más ni menos, y a cambio se debía velar por la tierra como si fuera familia. Esas palabras lo habían acompañado incluso en los campos de batalla, lejos de Wisconsin, y ahora que vivía solo bajo la sombra de los abedules y pinos, intentaba honrarlas. Nunca disparaba por deporte. Cazaba para comer, para vivir, y a veces cazaba solo observando, aprendiendo, leyendo los signos sutiles del bosque. Esa mañana el bosque parecía distinto, aunque al principio no supo decir por qué. Una neblina espesa cubría el suelo, tan densa que se adhería a sus botas y convertía cada paso en una ondulación silenciosa en la niebla. Normalmente, el amanecer era un coro. Los pájaros cantaban desde las ramas ocultas, las ardillas correteaban por los troncos, y el crujido distante de los ciervos marcaba su huida hacia zonas más profundas. Pero ese día no había nada, solo silencio. Un silencio tan profundo que parecía tragarse el aire mismo en cuanto salía de su pecho. Incluso el viento se sentía pesado, con un leve sabor metálico que hacía vibrar sus nervios. Ranger también lo notó. Sus orejas se movían constantemente, su pelaje negro se erizaba a lo largo del lomo. De vez en cuando soltaba un gruñido bajo, no lo bastante fuerte como para resonar, pero sí para vibrar contra las botas de Michael. El pastor no era un perro nervioso. La guerra le había quemado la duda. Si gruñía, era porque algo andaba mal. Michael redujo el paso, levantando una mano para calmarlo, aunque el gesto era más instintivo que una orden. Confiaba en los sentidos del perro, tanto como en los suyos. A través de la neblina, una figura apareció entre dos abedules, como si hubiese sido tallada ahí. Michael pensó primero que era un ciervo, alto y delgado, pero algo en su quietud le resultó antinatural. Cualquier otro habría huido al percibir el olor del perro, pero éste permanecía inmóvil, con la cabeza baja, las patas temblando bajo su propio peso. Michael alzó el rifle, no para disparar, sino para usar la mira como lente.
El cristal le devolvió una imagen nítida, y lo que vio le apretó el estómago. Una hinchazón grotesca, obscena, sobresalía del cuello del ciervo, al principio del tamaño de un puño, luego más grande, hasta volverse tan enorme que parecía una burla cruel a la vida misma, arrastrando la cabeza del animal hacia el suelo. Sus ojos estaban vidriosos, su respiración era corta y entrecortada. El ciervo no se movía, apenas parecía capaz de sostenerse. Michael se quedó allí un largo momento, el rifle bajado, el cuerpo rígido de tristeza y desconcierto. Había visto la muerte muchas veces, en campos donde los hombres gritaban con heridas, imposibles de curar. Pero esto era diferente. No era guerra. Era la naturaleza convertida en algo que no podía comprender. Ranger gruñó de nuevo, moviéndose alrededor de su amo, con el hocico arrugado como si el olor mismo lo ofendiera. Michael se agachó, dejando que sus dedos enguantados rozaran la hierba. Las hojas se deshicieron bajo su tacto, secas y quebradizas, como si el fuego las hubiera tocado. Pero no había habido fuego, solo la humedad fría del amanecer. La tierra alrededor del ciervo no mostraba señales de lucha, solo pequeñas gotas oscuras de sangre, esparcidas entre los helechos y el musgo. Era como si la tierra misma rechazara la presencia del animal. Michael se incorporó lentamente, el corazón apretado. El instinto del cazador le susurraba misericordia, un disparo rápido para poner fin al sufrimiento, pero otro impulso, más antiguo y pesado, lo detuvo. La voz de su padre pareció resonar entre los árboles. A veces, la decisión más difícil del cazador no es cuándo matar, sino cuándo esperar. Aquello no era una enfermedad común, era un mensaje. El bosque hablaba a través de ese ser roto, advirtiéndole que algo más profundo estaba ocurriendo. Fijó la vista en las huellas frescas marcadas en la tierra húmeda. Eran irregulares, torcidas, señal de un cuerpo debilitado. Se perdían entre la niebla, hacia lo más espeso del bosque. Michael dudó. Podía volver a su cabaña, llamar a las autoridades, dejar el misterio en manos de hombres con uniformes y batas. Pero la idea de marcharse le supo a traición. Ese era su bosque, el mismo que lo había protegido cuando el mundo exterior se volvió insoportable. Abandonarlo ahora era impensable. El ciervo no se movió cuando él se alejó, aunque sus ojos nublados parecieron seguirlo. Ranger ladró una vez, seco, antes de volver al silencio, atento al cuerpo torcido detrás de ellos. Juntos, hombre y perro siguieron las huellas. La niebla los envolvió como un telón, tragándose el claro detrás. Con cada paso, el silencio se volvía más denso, más pesado. Michael afinó la vista. Cada sombra podía esconder algo. Unas ramas crujieron a lo lejos. Una ardilla trepaba torpemente, con el pelaje ralo, los movimientos erráticos. Un cuervo pasó volando por encima, con un ala torcida, su graznido ronco y quebrado. Por todas partes, la vida parecía deformada, retorcida en formas que no debía tomar. Se detuvo junto a un grupo de helechos que colgaban abatidos sobre la tierra. Las hojas estaban ennegrecidas en los bordes. Las raíces se rompían al tirar suavemente. Ranger olfateó y estornudó con fuerza, sacudiendo la cabeza con un quejido. Michael apretó la mandíbula. La enfermedad no estaba solo en los animales. Estaba en el suelo, en el aire, extendiéndose como una plaga silenciosa. Los recuerdos de su padre regresaron sin aviso. Los veranos llenos de vida, los otoños con bandadas que oscurecían el cielo. Ahora esas imágenes parecían pertenecer a otro mundo, muy lejos de la descomposición que lo rodeaba. Ajustó la correa del rifle. El peso familiar contra su hombro lo reconfortó, aunque sabía que ninguna bala podría curar lo que estaba viendo. El bosque ya no era un refugio, sino un gigante herido, gritando en silencio. Michael avanzó, firme, con el perro pegado a su costado.
Las huellas seguían, débiles pero constantes. Las siguió con paciencia de cazador, aunque el temor crecía dentro de él con cada paso. En algún punto más adelante estaban las respuestas, pero presentía que no traerían consuelo. La imagen del ciervo con el cuello deformado lo perseguía, un presagio tallado en carne. Algo estaba envenenando la tierra, y él caminaba directo hacia el corazón del daño. La niebla volvió a espesarse, enroscándose alrededor de sus piernas como si intentara detenerlo. Ranger se movía inquieto, atento al menor sonido. Cuanto más avanzaban, más fuerte se hacía el sabor metálico en el aire, agrio y punzante, como si el bosque mismo respirara advertencias. Michael tragó saliva, la mirada fija entre los árboles. No era una enfermedad natural. Era algo distinto, algo sembrado por el hombre en las venas de la tierra. Aún así, no retrocedió. Siguió caminando, lento, decidido, hacia el silencio que lo esperaba. El ciervo quedó atrás, perdido entre la niebla, pero su presencia seguía viva en su mente como una cicatriz. Frente a él, el bosque se volvía más oscuro, más profundo, cada rama cargada de un secreto que ya no podía ocultar. Y Michael Harris, soldado convertido en cazador, sintió sobre sus hombros el peso de una nueva responsabilidad. Lo que había comenzado allí, sabía con certeza, apenas estaba empezando a descubrirse. La neblina se había adelgazado mientras Michael y Ranger se internaban más en el bosque, pero el silencio seguía siendo espeso, sofocante. Cada paso sobre el rastro de huellas torcidas los alejaba del bosque familiar de su infancia y los acercaba a algo completamente ajeno. El aire conservaba ese sabor metálico, amargo al fondo de la garganta, y hasta los árboles parecían distintos. La corteza más apagada, las hojas rizadas y secas, como si el otoño hubiese llegado meses antes de tiempo. El ciervo que había dejado atrás seguía pesando en su mente, una imagen grotesca que marcaba el inicio de algo oscuro. No necesitaba mirar atrás. Podía sentir su ausencia empujándolo hacia adelante, hacia lo que había envenenado la tierra. Un murmullo de agua llegó a sus oídos, un sonido que en cualquier otro momento le habría traído paz, pero que ahora le provocó un escalofrío. En esa zona había un arroyo que conocía desde niño, donde el agua solía ser tan clara que podía ver truchas moviéndose entre las piedras. Era un lugar lleno de vida, donde los ciervos bebían al amanecer y los niños jugaban en los días calurosos de verano. Pero ahora ese sonido parecía distinto, cargado no de frescura, sino de advertencia. Ranger aminoró el paso, las orejas hacia atrás, un gruñido profundo escapando de su pecho. Cuando el bosque se abrió un poco y Michael vio por fin el arroyo, contuvo la respiración. El agua brillaba de manera antinatural. La superficie se ondulaba con remolinos aceitosos, que cambiaban de verde a rojo y a púrpura bajo la luz débil. El olor lo golpeó de inmediato, acre, tóxico, tan fuerte que le ardió la nariz y la garganta. Ranger ladró una vez y retrocedió, el pelaje erizado, negándose a acercarse. Michael se agachó en la orilla, observando el brillo enfermizo. Ya no había truchas que nadaran entre las piedras. En su lugar, un pez flotaba boca arriba, las agallas moviéndose débilmente antes de quedarse quietas. Otro surgió, hinchado grotescamente, y luego se hundió, sus escamas opacas y sin vida. La tierra alrededor del arroyo mostraba el mismo mal. El pasto estaba amarillento, flácido, como drenado de vida, y los helechos se deshacían al tocarlos. El suelo tenía un tono gris ceniza donde antes era oscuro y fértil. Michael hundió la mano enguantada en la tierra. Esta se desmoronó bajo su toque, pulverizándose como si hubiera sido quemada. Un recuerdo lo atravesó. Desiertos bombardeados en el extranjero, lugares donde nada crecía, donde la tierra solo conocía el polvo y la ruina.
Pero esto era Wisconsin. Aquí la vida debía florecer. Y sin embargo, ante sus ojos, el bosque se moría como un campo tras una batalla. Un movimiento al otro lado del arroyo lo hizo girar. Un ciervo cojeaba hacia el agua, las costillas marcadas bajo la piel, cada paso tembloroso. Bajó la cabeza para beber del arroyo envenenado, y Michael vio una nueva hinchazón deformar su cuerpo, esta vez en las ancas, tan grande que casi lo hacía perder el equilibrio. El animal bebió con desesperación, ignorando el brillo tóxico del agua. Detrás de él surgieron más figuras. 5, 6, tal vez más, todos marcados por la misma corrupción. Tumores hinchados bajo la piel, mechones de pelo ausentes, patas débiles. Se reunían en silencio, un rebaño maldito atraído por el mismo arroyo que los estaba matando. Ranger gimió, acercándose al costado de Michael, buscando su calma. Michael apoyó la mano en el lomo del perro, sintiendo su propio pulso pesado. Había visto aldeas arrasadas no por bombas, sino por pozos contaminados. Había visto niños enfermar por el agua que debía mantenerlos vivos. Jamás imaginó presenciar esa misma tragedia aquí, en su propio bosque. Pero ahí estaba, repitiéndose frente a sus ojos, tan real como los peces muertos flotando corriente abajo. Siguió el curso del arroyo hacia arriba, con pasos medidos, el rifle pesándole al hombro, aunque inútil frente a un enemigo invisible. El olor se volvía más penetrante, tan amargo que parecía adherirse a su lengua. Ranger caminaba cerca, las orejas pegadas, los ojos nerviosos. Pasaron junto a más señales de muerte. Un zorro hinchado, medio enterrado en el barro. Un mapache rígido, con la mandíbula abierta en un grito mudo. Pájaros pequeños flotando con las alas torcidas. Incluso los insectos se movían de forma errática, arrastrándose sobre cadáveres que nadie había tocado. Cuanto más avanzaba, más claro se volvía. Aquello no era una enfermedad natural. No era un accidente. Era deliberado. Alguien había vertido veneno en las venas del bosque. Michael apretó los dientes, la ira mezclándose con la tristeza. Recordó las palabras de su padre sobre el equilibrio, el ciclo de depredador y presa, de vida y muerte, el círculo que mantenía la armonía. Ese círculo se había roto. Alguien lo había quebrado con manos humanas. El arroyo se curvaba bruscamente alrededor de una colina, y al subirla, Michael vio el origen del desastre. Al principio creyó que la forma metálica entre los árboles era una roca, pero al acercarse, reconoció la superficie oxidada de un enorme cilindro. Un tanque industrial, medio enterrado, cubierto de raíces y maleza como si el bosque hubiera intentado reclamarlo. Las paredes estaban corroídas, la pintura descascarada, pero aún se distinguían letras y símbolos. Michael limpió la superficie con el guante, y un diamante naranja con una calavera negra apareció bajo la mugre. Su estómago se contrajo. Conocía ese símbolo. Peligro químico. Retrocedió, mirando alrededor. Había más. Decenas de contenedores medio hundidos en la tierra, algunos volcados, otros de pie, todos oxidándose y filtrando su contenido. Esto no era un accidente. Era un cementerio de veneno, oculto a propósito. La tubería que había visto alimentando el arroyo no era más que una salida. El corazón de la corrupción estaba aquí, oculto bajo tierra, respirando muerte con cada gota filtrada al suelo. Michael se agachó junto a uno de los tanques, hundiendo la mano en la tierra. El barro le cubrió los guantes con una capa aceitosa y negra, el olor tan fuerte que tuvo que apartarse. Ranger estornudó, sacudiendo la cabeza. Luego ladró una vez, como intentando ahuyentar lo invisible. Michael sintió el pulso retumbarle en las sienes. El ciervo, el zorro, los peces. Todos habían sido víctimas del mismo veneno. El bosque entero era ahora una trampa mortal. Todo por lo que alguien había enterrado aquí. Entonces lo oyó. El rugido bajo de un motor,
distante pero acercándose. Se tensó, agachándose junto al tanque oxidado, la mano buscando el rifle por instinto. Ranger se inmovilizó, las orejas erguidas, el cuerpo rígido. El crujido de neumáticos sobre grava resonó en la colina y luego sobre la tierra blanda. El sonido creció hasta llenar el aire. Michael contuvo la respiración. Alguien venía. Entre los árboles, las luces de un camión rompieron la niebla. El vehículo era grande, cubierto de barro, los faros iluminando brevemente el claro. Se detuvo junto a la línea de tanques. El motor rugió unos segundos más antes de apagarse. El bosque quedó en silencio otra vez. Michael se pegó al metal oxidado, casi fundiéndose con las sombras. Ranger se mantuvo inmóvil, el temblor en su cuerpo apenas perceptible. 2 hombres bajaron de la cabina. El primero llevaba una chaqueta gruesa, guantes y una capucha que le cubría la cabeza. El segundo ajustó una máscara que le tapaba la cara hasta el mentón. Se movían con seguridad, no como exploradores, sino como quienes ya conocían el lugar. Michael los observó mientras abrían la parte trasera del camión y sacaban mangueras gruesas, enrolladas como serpientes. El sonido metálico de las conexiones retumbó en el aire, seguido de golpes sordos cuando movían los bidones. Uno de ellos conectó la manguera a la boca de un tanque oxidado, mientras el otro activaba una bomba. Un zumbido llenó el aire, y pronto se oyó el líquido corriendo a presión. Michael se cubrió la nariz con la manga cuando el olor se intensificó, casi insoportable, pero no se movió. Solo miró. El fluido oscuro y espeso viajaba por la manguera, vertiéndose en el tanque como si alimentara a una bestia dormida. No estaban limpiando nada. Estaban llenando los contenedores. Todavía seguían envenenando el bosque. Sus dedos apretaron el rifle con fuerza. La parte de él, que aún era soldado, gritaba por salir, por detenerlos. Pero la razón lo frenó. Eran 2, quizá más escondidos. Si los enfrentaba solo, moriría, y con él moriría la verdad. Así que esperó. Contuvo la respiración. Observó. Su deber no era detenerlos en ese instante, sino sacar la verdad de allí, llevarla a la luz. Los hombres trabajaban en silencio, con precisión. Sus voces, apenas audibles, sonaban tranquilas, sin miedo. Aquello no era nuevo para ellos. No era la primera vez. Esa certeza heló la sangre de Michael más que el aire frío. El bosque para ellos no era vida, era un vertedero, un lugar para esconder la culpa. Un golpe fuerte lo hizo estremecer. Uno de los hombres dejó caer una pieza metálica, y un grupo de cuervos se levantó de los árboles, sus graznidos desgarrando la calma. Los hombres giraron de inmediato, las linternas cortando la niebla. Michael se aplastó contra el tanque, el corazón latiendo con furia. Ranger ni respiró. La luz pasó sobre ellos. Se detuvo un segundo, y luego siguió su camino. Los hombres volvieron a su trabajo. Michael soltó el aire lentamente. Había estado a segundos de ser descubierto. Si lo hubieran visto, no habría tenido salida. Permaneció quieto hasta que el zumbido de la bomba se apagó. Los hombres desconectaron las mangueras, las enrollaron y las guardaron. Uno de ellos pateó un pequeño charco oscuro, cubriéndolo con tierra. Luego el motor volvió a rugir, y el camión desapareció entre los árboles, tragado por la niebla. El silencio regresó. Michael siguió inmóvil, respirando con dificultad. Cuando todo estuvo quieto otra vez, se incorporó lentamente. Miró los tanques, la tierra aceitosa, el arroyo envenenado. Ya no había duda. No era historia vieja, ni accidente. Era crimen, y seguía vivo. Ranger gimió y presionó el hocico contra su mano, recordándole que no estaba solo. Michael acarició el lomo del perro, con una mezcla de tristeza y determinación. Pensó en los animales muertos, en el aire envenenado, en la vida que el bosque había perdido. Sintió la ira transformarse en propósito. Había sido soldado.
Sabía lo que significaba una misión, y el bosque acababa de darle una. Michael no regresó a su cabaña hasta que la primera luz del amanecer tiñó el horizonte, pintando las copas de los árboles con un resplandor demasiado puro para las sombras que él traía consigo. El camión había desaparecido hacía horas, pero el olor a químicos aún impregnaba su ropa, su piel, todo su ser. Caminaba en silencio, con el rifle colgado al hombro y Ranger pegado a su lado, el perro en tensión constante, como si también entendiera que algo sagrado había sido profanado en esas tierras. Michael avanzaba con el paso pesado de quien ha visto demasiado y sabe que lo que ha descubierto no puede quedarse en la oscuridad. La cabaña se alzó ante él, pequeña, modesta, con el techo algo hundido y las tablas del porche desgastadas por el tiempo. Antes le había parecido un refugio, un lugar donde el ruido del mundo no podía alcanzarlo. Pero esa mañana le pareció otra cosa, un puesto solitario al borde de una tierra enferma. Abrió la puerta, apoyó el rifle contra la pared y se quedó quieto unos segundos, escuchando el silencio que lo envolvía. Era un silencio distinto al del bosque, no tenso ni cargado, sino el de un espacio que esperaba una decisión. Sabía que no podía guardar para sí lo que había visto. Si callaba, el veneno seguiría filtrándose por la tierra, matando todo lo que alguna vez había amado de ese bosque. Se sentó a la mesa, la vieja lámpara de queroseno lanzando una luz tenue sobre el teléfono rotatorio. Ranger se echó a sus pies, observándolo con la quietud paciente de un soldado que espera órdenes. Michael levantó el auricular. El zumbido del tono pareció más fuerte de lo normal. Marcó los números lentamente, su respiración controlada, la voz firme cuando al fin lo atendieron. Contó todo. Habló del ciervo con el cuello deformado, del arroyo con su brillo iridiscente, de los peces flotando muertos, del zorro hinchado, de las aves caídas entre las ramas. Describió los tanques oxidados, medio enterrados bajo la colina, la tierra gris y seca, el aire cargado de un olor metálico que quemaba la garganta. Luego habló de los hombres con máscaras, del camión, de las mangueras que vertían el líquido oscuro en el corazón del bosque. No omitió nada. Cuando terminó, hubo un largo silencio al otro lado de la línea, y finalmente una voz oficial, seca, le aseguró que un equipo sería enviado de inmediato, que se investigaría, que debía mantenerse alejado del área por su seguridad. Michael colgó despacio, dejando la mano apoyada sobre el teléfono, un instante más, como si no quisiera romper la conexión. Luego se quedó quieto, escuchando cómo el bosque amanecía más allá de las paredes, aunque ya nada en él sonaba igual. A mediodía, los motores rompieron el silencio. Michael salió al porche y vio los primeros vehículos avanzar por el camino de tierra. Camionetas pesadas con logotipos gubernamentales, seguidas por autos policiales, y más atrás, furgones oscuros llenos de equipos. De ellos descendieron hombres y mujeres, vestidos con trajes blancos, que brillaban como fantasmas bajo la luz del sol. Llevaban máscaras, guantes gruesos, instrumentos que emitían pitidos y luces intermitentes. Entraron al bosque con pasos medidos, cruzando el límite invisible entre la vida y la contaminación. Ranger observó en silencio, el rabo inmóvil, los ojos fijos en la columna blanca que se internaba entre los árboles. Michael lo siguió a distancia, sin ser parte pero sin poder alejarse. Los técnicos se movían con eficacia, marcando el suelo con banderas, tomando muestras de agua, fotografiando cadáveres de animales, escarbando la tierra para medir la profundidad del veneno. Algunos se detuvieron frente a los tanques, registrando los números corroídos en el metal, y otros abrieron las compuertas oxidadas, dejando escapar un olor tan fuerte que incluso con las máscaras se echaron hacia atrás. La escena se volvió irreal. Luces, trajes, cintas amarillas, voces amortiguadas,
El bosque que antes había sido su santuario se había convertido en un quirófano al aire libre, con su herida abierta al mundo. Al caer la tarde, llegaron más camiones con maquinaria pesada. Se levantaron cercas temporales. Se colgaron letreros con letras negras. Zona de cuarentena. Entrada prohibida. Policías armados se colocaron en el perímetro, con los rifles cruzados sobre el pecho. Los periodistas comenzaron a llegar cuando el sol se escondía, con cámaras, micrófonos y preguntas rápidas que nadie respondía. Los flashes iluminaron el bosque como relámpagos, y Michael se mantuvo a la sombra, observando. No tenía intención de hablar frente a las cámaras. Ya había hecho su parte. Había llevado la verdad a la luz. Esa noche, el bosque brilló con luces artificiales. Los reflectores se alzaron sobre los árboles. El humo químico se mezcló con el aire frío, y por primera vez en décadas, el silencio del bosque fue roto por máquinas y voces humanas. Michael regresó a su cabaña y se sentó junto al hogar apagado. Ranger se acomodó a su lado, la cabeza sobre las patas. El fuego no ardía, pero la luz de los reflectores que se filtraba por la ventana proyectaba sombras en movimiento sobre las paredes. Por primera vez en mucho tiempo, Michael se permitió descansar, no con alivio, sino con resignación. La verdad ya no le pertenecía. Ahora estaba en manos de otros. Los días siguientes fueron una procesión constante de ruido. Helicópteros sobrevolaban la zona, sus hélices haciendo vibrar los vidrios. Los camiones entraban y salían. Las excavadoras removían tierra envenenada. A veces se escuchaban explosiones controladas, seguidas de columnas de humo negro que manchaban el cielo. Las autoridades hablaban de limpieza, de restauración, de justicia. Pero Michael sabía que lo perdido no se recuperaría tan fácilmente. El bosque tenía memoria, y sus heridas quedarían abiertas mucho después de que los hombres en trajes blancos se hubieran ido. Y sin embargo, un amanecer distinto lo encontró días después. Caminaba con Ranger por una cresta alta, lejos del área cercada, cuando algo se movió en el claro bajo ellos. Una pequeña manada de ciervos pastaba tranquilamente. Sus cuerpos eran esbeltos, sus ojos vivos, sus movimientos suaves, sin el temblor de la enfermedad. Michael se quedó observándolos en silencio, el viento levantando el olor fresco del pasto. Sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. No una esperanza ingenua, sino firme, pequeña, como una semilla que el fuego no pudo destruir. Cuando el sol descendió detrás de los árboles, Michael volvió a acercarse al límite del área acordonada. Las señales de advertencia brillaban en amarillo, y más allá de ellas, los árboles seguían erguidos, oscuros, pero aún vivos. Sintió sobre los hombros el peso de todo lo vivido, no como soldado, ni como cazador, sino como testigo. Había llevado la verdad del bosque herido hasta donde debía llegar. Lo que el hombre había corrompido, la naturaleza tardaría en sanar, pero mientras quedaran animales que pastaran, pájaros que cantaran al amanecer y guardianes que vigilaran, habría esperanza. Michael dio media vuelta. Ranger caminaba junto a él, el paso firme, el hocico apuntando al viento. El bosque quedaba atrás, sellado y marcado, pero dentro de Michael seguía vivo, en su memoria, en su lealtad, en su promesa de no olvidar. Llevaba grabadas las imágenes del horror, los ciervos deformes, el arroyo muerto, los cuervos levantando vuelo entre la niebla, pero también la visión de aquella manada sana, símbolo de resistencia. El día moría, el aire olía a pino y a tierra limpia, y mientras descendía por el sendero, Michael comprendió que el bosque no le pertenecía a nadie, solo a quienes lo escuchaban, y él, por fin, había aprendido a escuchar. No olvides suscribirte para no perderte nuestra próxima historia. Tómate un momento para ver el siguiente video que te está esperando ahora mismo. Hay muchos más por descubrir.
Y asegúrate de compartir este video con tus amigos y familiares. Algunas historias son demasiado poderosas como para guardarlas solo para ti.